Bueno, ahora sí, ahora lo hizo desganado, pero no importa. Yo sigo con mis cositas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Cuando una de las cosas que debe tener una entidad gobernante, y sobre todo donde hay una dirigencia, deben ser criterios no solo racionales y razonables, sino justos en todos los aspectos. A mí me llama la atención que ahora el planteamiento del máximo de los sueldos de 5.300.000. Es decir, los pensionados no somos iguales, Dios guarde, porque nosotros eran 2.500.000, 5.300.000, hay una diferencia grande. Por supuesto, yo no estaba pensionado con 5 millones, ni mucho menos, pero me llama la atención esa permanente irracionalidad de los planteamientos. Es decir, no tienen ni pies ni cabeza, como que fijan una cosa y tremendo, y el Poder Ejecutivo, sí, los sueldos deben ser máximo de 5.300.000, ok. Ahora los directivos del Banco Central se autorrecetaron unos aumentos de la Madonna de la media luna. 17%. Sí, pero a los montos que llegaron son... Y bueno, está bien, yo no me molesto, las responsabilidades posiblemente sean muy grandes, todo lo que quieran, pero debe haber cierta racionalidad en las propuestas. Es decir, si se pretende que haya efectivamente justicia, la justicia es igual para todos. Es decir, debe haber ciertos límites, que lo encuentro muy razonable y muy racional, pero esos límites deben ser iguales para todos, ¿verdad? ¿Cómo que para unos el límite es A y para otros el límite es Z? No lo entiendo, francamente. Espero que los señores de la Sala Constitucional sí lo entiendan. La tabla más sencilla sería que fuera parejo el aumento. ¿Sí? Eso es lo razonable. Si le aumentan el 1% a todos los trabajadores, el 1% para todo el mundo. Sí, no es que para unos el 1% y para otros el 17%, ¿verdad? Sí, sí. Porque además en la escala de salarios, los que ganan más altos, el 1% se aumenta más en términos proporcionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso sería lo más correcto, digamos, una tabla de esa naturaleza, y no tablas diferenciadas de aumentos. Eso es. ¿Verdad? Realmente a veces es muy cruel la situación de los pensionados, porque en términos generales se les rebaja la pensión, se les rebaja el ingreso cuando se pensionan las personas. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Yo recuerdo a mi suegro, que era médico, que tenía 2 especialidades hechas en el extranjero, ¿verdad? Dermatólogo y alergista. Y cuando él se pensiona, yo ganaba, digamos, un pelito, es decir, 2.000 pesos más de lo que la pensión de él, lo que le correspondió. Y entonces uno quedaba así como en silencio frente a él, después de reconocerle una vida larga de trabajo muy importante como médico, y que de pronto se le vino al suelo todo el ingreso, y uno que venía más jovencillo que él, ¿verdad? Empezaba a ganar literalmente tanto igual que él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces era como incómodo aquella situación, entonces pasaba uno como clandestino, como el suegro, frente a los ingresos que uno tenía, ¿verdad? Y era una situación de sistema que conducía a que de pronto la pensión de la caja se venía al suelo. Sí, sí, ¿verdad? sí. Y ahí es donde estaba la parte grosera y violenta de esto. Y por otro lado, porque en los aumentos que se hacen de salarios, no se hacen igual tampoco para la gente de las pensiones. A las pensiones se les aumenta menos que lo que se le aumenta a los salarios. Con excepción de los exdiputados. Bueno, sí, tiene razón, excepto ese régimen, 30%. todo lo demás es así. Entonces, no es justo, digamos, que a los pensionados, digamos, de la caja, por poner un ejemplo,
no se les aumente la misma proporción que se aumenta en salarios nacionales. Porque al final son personas idénticas a los asalariados, Claro, comen igual, sienten igual, viven igual, pagan las mismas obligaciones y quizás tienen otras más adicionales. Entonces, ¿por qué no hacer una situación actuarial que permita que el sistema, cuando produce un aumento, va general para todo el mundo? Sí. Pero como hay sistemas diferenciados, entonces aquí es como pegarse el premio mayor de la lotería. Sí, hay mucha gente que critica ese concepto constitucional de los derechos establecidos ya, consolidados, jurídicamente consolidados, etcétera, y que una ley no debe darse el efecto retroactivo lesionando esos derechos. Pero es que la realidad es que cuando uno tiene determinados ingresos, los gastos se ajustan a esos ingresos por mil circunstancias, o porque uno se vuelve más amable con sus nietos o con los problemas de la familia, y entonces es un poquito, como decía mi mamá, manga ancha, y de repente lo podan, le coman un número menor de los zapatos y empieza a maltratarlo. Pero en el caso que usted puso, que era el ejemplo de la junta directiva del banco, que se sube en 17%. 17% de los directivos, un 4% a los miembros del banco. Sí, sí, sí. Siempre, digamos, como un 3 y pico por ciento sobre el resto de los empleados públicos. Esos son decisiones de junta directiva. Sí, sí. A pesar. Pero en la junta directiva estaba el ministro de Hacienda y no abrió el pico. Que ayer dijeron, no, el ministro de Hacienda se opuso, ni se opuso. No es cierto, no se opuso. Bueno, pero entonces, ahí, digamos, esas son decisiones de junta directiva. Si se estableciera una ley de la República donde se establezca que todo el sector público, sector central y sector autónomo, tenga un límite razonable. No es que tengan el límite, que se fijan los aumentos iguales para todos, ahí la Junta Directiva ya no puede hacer nada. Sí, ¿Me explico? Porque hay una ley. Sí. No afecta ningún derecho. Al final siempre se está aumentando la parte proporcional de los aumentos que estatalmente se establezcan. Pero aquí lo que falta es hormonas. No, y falta, claro, que los otros tienen grupos para resolver eso de una manera contundente. Grupos mayoritarios que lo defiendan. Vos fuiste clarísimo en eso. Una huelga de pensionados es cómica. Sí, no, es que no produce efecto. Nada, por eso. Y en cambio, cualquier otro grupo, chicas, se impone por la fuerza. Pues cualquier otro no, porque cualquier no, pero la mayoría. Los cortadores de caña. Va igual, ¿verdad? Tal vez una huelga de pensionados no, pero sí marchas y marcha, movilizaciones de pensionados y adultos mayores ya en ese régimen, de pronto podría ser interesante. Tiene que ser muy cortita, no se desmaya. Bueno, se acompaña con ambulancias y con todo. Sí, claro. Incluso que vayan los que son suegros de los candidatos a la presidencia. Muy bien, claro. ¿Los de qué? Los suegros de los candidatos a la presidencia, claro. ¿Y los padres? Sí, claro. Como estamos hablando del Banco Central, hay un argumento que corre, yo no, por el momento no voy a opinar sobre la validez o inconsistencia del argumento. Es que cuando se trata de entidades estatales que tienen una función, por así decirlo, especializada, que requiere que sus jerarcas, digamos sus altos funcionarios, tengan ciertas capacidades que son ambicionadas por la empresa privada, sí, entonces claro, que se pueda competir con la empresa privada. Digamos, un ejemplo que me mencionaban a mí recientemente es el del... Perdón, y que tengan los salarios equivalentes a los que se pagan en ese mismo nivel de empresas a los del sector privado, porque eso es un poco lo que opera. Bueno, y por volumen de manejo de dineros. Exacto, pero ese es el argumento, ¿verdad? Yo lo voy a apretar como si fuera un marciano que estoy examinando la conducta humana. Entonces,
Un caso que se ofrecía es el de el jerarca principal del Banco de Costa Rica, al que criticaron porque entonces resulta que el argumento es que es el mejor banquero de Costa Rica. Por lo menos así me lo dicen. Así lo decían. Sí. Así lo decían. No, pero yo no voy a discutir si lo es o no lo es. Sí, claro. El hecho es que con los datos que se han suministrado sobre la gestión del año pasado, a mí casi me convence de que sí, porque el Banco de Costa Rica muestra unos resultados sabrosones, para decirlo en... Pero a propósito del Banco de Costa Rica, dice, claro que tienen resultados sabrosones porque no se ajustan a las disposiciones racionales del derecho. Por ejemplo, si vos tenés una tarjeta de crédito con un banco, es un contrato, sos una parte y la otra parte es el banco. Cualquier modificación de ese contrato tiene que consultarse a ambas partes. El Banco de Costa Rica, cuando yo cogí, y esto se lo digo abiertamente, cuando me dieron la tarjeta de crédito altísima, una cantidad enorme, bueno, estaba al 24% el interés. Después, unilateralmente lo subieron a 28 y ahora me entero que está en 32, ya se está acercando a los bancos privados en que es un agio, eso no puede ser. Lo que pasa es que ese tipo de contratos son de adherencia, es decir, la gente está obligada a aceptarlos o no participar de ellos. Sí, pero cuando ya tenés un tiempo X de ser miembro de esa sociedad, porque ya son dos partes. Pero es un contrato. Ahí yo discrepo, porque si yo vengo y estoy recibiendo un servicio que busco voluntariamente, entonces si ocurre ese cambio, yo puedo irme a buscarlo en otra parte y lo hago. Perdón, no estamos viendo con una tarjeta de esas de poder, como esas que tiene uno en lugar de cheques, ¿verdad? Que sí, no sé, de débito, sí. Pero con una tarjeta de crédito, vos tenés un monto de crédito que lo estás usando y de repente te modifican las condiciones de ese crédito. Si no es cuestión de irte por otro lado, porque te vas por otro lado, ¿cómo pagas lo que debes, lo que está dentro del... Bueno, sí, pero perdimos, una pregunta. Perdimos el hilo, porque yo sí, a lo que sí, digo sí. es que si a mí me explican y me convencen de que los miembros de la junta directiva son personas idóneas en los bancos, yo no sé el Banco Central, no conozco nada, pero yo sé que, por ejemplo, en otros bancos del Estado nombran al primer mono que pasa por la calle, perdón. Primer mono que tenga el uniforme. En relación con la competencia que se le exige, ¿verdad? Porque si me ponen a un cirujano en la junta directiva de un banco, no, en el quirófano ese, pero en el banco, en la junta directiva del banco, y aquí meten, y eso para decir el mejor caso. Porque un cirujano, para graduarse, tuvo que mostrar inteligencia al menos. Pero en la junta directiva nombran a pegabanderas también. Al tarantantán, junta directiva de los bancos del Estado. Entonces ahí habría que preguntarse si se justificaría para las juntas directivas de los bancos ese argumento que en el caso del gerente del Banco de Costa Rica, bueno, no sé, es decir, si el sistema bancario capitalista que hay en el mundo en el que vivimos es de piratas, entonces resulta que tenemos que pagarle al gerente del Banco de Costa Rica porque es un excelente pirata. No, así está, porque cambiamos el sistema capitalista y eliminemos el sistema bancario capitalista. No, mientras sea ese, en ese mar de piratas que son los bancos y los banqueros, este es excelente, aunque sea cortándole las piernas con un machete. Pido la palabra un minuto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un mundo de piratas.
Pero dentro de ese mundo de piratas hay una pequeña cápsula que son estatales, que se supone, por lo menos desde su creación, que se preocupan por los usuarios, que son costarricenses. Sí. Y entonces las condiciones son diferentes. Bueno, por eso, es que no. Es decir, el Estado, l'État témoin, no, eso puede ser muy bueno en Francia. Es un Estado democrático dentro del sistema capitalista que es de piratas. Entonces resulta que, bueno, hay piratas que votan. En la isla de ahí, ¿cómo se llama aquella isla? Gilligan. No, aquella isla que había frente, que estaba la isla de Gilligan. Que estaba ahí, claro, esa es la perdón. La isla que estaba la república pirata que había frente a Haití. ¿Cómo se llamaba? Jamaica. Bueno, Jamaica, no, hombre. No. Había una pequeña isla. Ahí no estuvo, ahí estuvieron todos los grandes piratas hasta de gobernadores. Sí, bueno, claro. Sí, claro. Morgan y todos ellos, Drake. Bueno, por ahí en algunos países de América Latina, piratas son también los presidentes, pero eso es siguen. No, ¿cómo se llamaba? Es que hasta en las novelas de aventuras salía que... La isla del tesoro. No. Ahorita nos acordamos. Tenía un nombre, bueno. En todo caso, yo me acuerdo haber estado conversando con don Carlos Monge de eso, porque tenía todos los atributos de una república. Entonces, claro, es que hay que entender que no vivimos en un mundo de monjas y monjes. No, porque entonces se enreda. Entran los apellidos. Pero no, el problema está en que si el Estado en las instituciones estatales requiere el aporte de personas con capacidades, con aptitudes bien establecidas, que son, cuando se buscan, entonces hay que pagarlas. Porque si tuviéramos un equipo oficial de fútbol, traemos a Messi, hay que pagarle a Messi, ¿verdad? Messi gallega. Pero el problema aquí es que con los bancos del Estado, al igual que con otras instituciones del Estado, el manejo de los nombramientos es totalmente dudoso. Una pregunta a los dos, ahora que estábamos hablando de estatal y estatal, me llamó la atención, hay ciertos lugares, por ejemplo Colombia, que se jacta de tener un castellano mucho más puro, en el altiplano, en Bogotá y esa zona, no usan la T, no dicen estatal, sino estatual, usan una D. Estatual. Mira, sí. Bueno, sí. ¿Se usa? Sí, pero sí, es que me da la impresión de que nosotros usamos el estatal por un fenómeno de cercanía con el inglés. State, el otro estado, es diferente, es una D. Estadual, dicen muchos. Volviendo a lo anterior. Sí, perdón. Yo pienso que... La disquisición. La sociedad nuestra, el país, el Estado, la comunidad política, todo el mundo debería abocarse aquí a una discusión con ánimo de resolver problemas, y independientemente de si hay que reconocer altos salarios o no, porque yo sí creo que a nivel del Estado y las instituciones del Estado hay que pagar algunos altos salarios, obviamente que sí, al presidente de la República, a los ministros, a los diputados, hasta quizás a los directivos de la Junta. Pero ese límite de 5.300.000 es muy razonable. No estoy poniendo límites, estoy diciendo que hay que pagar altos salarios. Sí, claro. Y que esos salarios sean decorosos, dignos para el cargo, ¿verdad? Comparables quizás, tal vez no con los más altos de la región, porque pueden ser muy altos, pero sí comparables con otras situaciones semejantes en países similares a los nuestros, ¿verdad? Eso yo creo que hay que hacerlo, y que hay que establecer, digamos, políticas demasiado claras en que esos salarios son por el plazo de gobierno, digamos. Si un presidente va a ganar 10 millones de colones por mes, va a ser por los 4 años, ¿verdad?
de su mandato. ¿Me explico? Y a los 4 años, en la Asamblea Legislativa de ese periodo se fija el nuevo salario aumentado para el siguiente periodo en proporción igual y semejante al resto de los trabajadores del Estado. Me parece a mí que eso hay que hacerlo de esa manera. Pero vos no crees Pero que es que voy a esto, porque Sí. un día de esto me enteré de algo que me pareció a mí insólito. Es decir, el país, Costa Rica, no puede asistir a una reunión de la OCDE, de esa cosa de comercio internacional, porque la Asamblea Legislativa congeló o eliminó los pagos de los tiquetes de avión de los funcionarios que de gobierno tenían que ir ahí. Sí, eso es ridículo. Es absolutamente estúpido. pero Es no absurdo, es tan bien, más que ridículo, es no es idiota también y estúpido irracional. en un país que necesita ir a abrir mercados y ir a abrir en las condiciones actuales, que se impida que funcionarios de alto nivel ejecutivo de gobierno puedan asistir a organismos No, internacionales de acuerdo. porque no se pagan los tiquetes de No, avión. no, es absurdo. No, eso es... Me parece que esto es una barbaridad. Ahora, ¿no te parece nacional. absurdo también que el presidente gane menos que otros personajes de entidades del Estado? Bueno, Presidente de la República. Bueno, es que para mí debía para ese ser ser... ese presidente es de la el punto. República no se piden requisitos que sí se piden para ser gerente de algo. Ahí sí. Porque el presidente de la República puede ser... Perico de dos palotes. Sí, no, eso es otra No, cosa. no, se supone que no es así, pero bueno, se debe suponer. digamos que es el problema de la administración central y la otra. Sí, claro. En la administración central teóricamente es el salario más alto, salvo aquellos que tienen pluses adicionales y entonces por sus salarios que heredan para ir al Estado, van para allá. Es como en el caso, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar en los llamados pluses de algunas instituciones. Voy a poner ejemplos nuestros que conocemos nosotros, Fernando y yo, Piuses. que son las categorías Sí, en el trabajo universitario. Él lo recorta ahora. en el trabajo universitario, que es, por ejemplo, los puestos de director, decano, etcétera, ¿verdad? Que en general se pagan sobre un plus al salario. Más bien debería ser una categoría de salario sobre el puesto. Sí. Y entonces se resuelve el problema. Sí. Así de simple. No, sí, estoy de acuerdo. Así es Sí, simple. claro. Bueno, y se acaba la discusión de los pluses. Aterricemos y después seguimos con los piuses.